Muy buenas noches, señores y señores. Bienvenidos al desarrollo de esta segunda semana, segundo tema, correspondientes a la unidad número 4 de la materia de ciencias sociales. Bienvenidos. Un gusto poder saludar a cada uno de ustedes. Iniciamos el desarrollo de las actividades y como es de costumbre, en este caso vamos a iniciar presentando el documento correspondiente al material de apoyo que ustedes tienen ya habilitado en su aula virtual. Vamos a iniciar desarrollando el tema correspondiente a esta semana, que son los procesos de integración en el mundo. A nivel general, los países, una vez eh, conformados cada uno de los estados, siempre han buscado la unidad y conformar agrupaciones de estados a fin de presentarse como una mega fuerza a nivel global, sobre todo en el mercado internacional. Y de esa manera, obviamente, se han ido generando y se han creado diferentes cooperaciones, diferentes grupos de cooperaciones, alianzas entre países, los cuales, obviamente, en determinados sectores, obviamente, han funcionado, como es el caso de la Unión Europea. La Unión Europea es una asociación de estados, una asociación de países, por decirlo de otra manera, la cual, obviamente, tiene determinados beneficios y protección gracias a esta cooperación y a esta unión. Y dentro de estas características vamos a ver la cooperación internacional e integración. Y eso obviamente no sucede solamente en el ámbito internacional, sino también en nuestro ámbito regional. Eso quiere decir aquí en Sudamérica. En ese sentido, los países han visto la necesidad de unirse y han encontrado mecanismos internacionales para cooperar entre sí. Las alianzas militares han sido las formas más comunes. Ese fue el caso de los aliados en el frente del eje en la Segunda Guerra Mundial o de la OTAN en la actualidad, la alianza militar más importante en el mundo actual. También se han dado experiencias de cooperación internacional basados en antecedentes culturales o políticos. Se han constituido organismos continentales como la Organización de Estados Americanos, OEA, que vamos a ver más adelante, y la Unión Panafricana. También se han formado agrupaciones de excolonias, como en este caso la Commonwealth o Comunidad Británica. Existen organismos que agrupan a países con identidades parecidas, como la Liga Árabe o la Unión de Países Iberoamericanos, que ya vamos a ver cómo que también los países iberoamericanos aquí en Latinoamérica han tratado de unirse para, obviamente, generar una fuerza a nivel global. La aceleración del intercambio internacional en el último medio siglo ha provocado el agrupamiento de países en acuerdos de libre comercio de cobertura subregional, regional y también mundial. Sin embargo, ciertos grupos de países han ido más allá de los proyectos de cooperación y han emprendido procesos de integración. Es importante subrayar que la integración no solo implica cooperación internacional, sino un proceso en el que los países miembros se comprometen a formar una unión comercial, un mercado común y un sistema político de organización a los que se traspasa una parte de la soberanía de cada uno de los estados que van a conformar este grupo de países o esta asociación o esta cooperación internacional. Entonces son las características en cuanto a este proceso inicial en el cual se va desarrollando. Uno de los ejemplos más latentes y más importantes hasta la actualidad es justamente la Unión Europea. Este es un proceso de integración en el cual se han fusionado varios países, los cuales cooperan y obviamente tienen determinados beneficios en pos de este proceso. Los países de la Europa devastada por la guerra descubrieron que para su reconstrucción necesitaban cooperar unos con otros. En el año de 1951, Alemania, Francia, Italia, Países Bajos, lo que es hoy Holanda, y Luxemburgo crearon la Comunidad Europea del Carbón y del Acero. Más adelante, con el Tratado de Roma, suscrito en el año de 1957, establecieron un mercado común. El proceso de integración europeo empezó como como un área de libre comercio y una unión aduanera, con una tarifa exterior común para los bienes industriales, agrícolas y servicios producidos fuera de la Unión Europea.
Posteriormente se formó un mercado único, se estableció la libre circulación de personas, capitales y servicios. Se adoptaron mecanismos para la investigación, desarrollo tecnológico, protección del medio ambiente y política exterior común. 12 de los países de la Unión Europea aceptaron el euro como su moneda oficial, con una sola autoridad y política monetaria. Entonces, aquí ustedes pueden observar los beneficios que acarrea también estar inmersos en estos procesos de integración regional, de integración entre países. Entonces, los ciudadanos justamente en general de los diferentes países que van conformando este tipo de organizaciones son los más beneficiados en el desarrollo económico, social y cultural. Prácticamente, si ustedes pueden observar o en algún momento han tenido la oportunidad de visitar Europa, especialmente España y los países que conforman la Unión Europea, ustedes van a poder ver que varios de los países tienen esta una única sola moneda, como es el euro. Se manejan en la mayoría de la Unión Europea y así sucesivamente. Existen determinados beneficios, no existe una frontera determinada, pues los ciudadanos de los países que están conformando esta unión pueden tranquilamente circular en cada uno de ellos sin ningún tipo de restricción. Existen políticas monetarias, políticas públicas y la autoridad, sobre todo, de seguridad, que está actuando sobre cada uno de estos países. Eso es fundamental dentro del estudio mismo de la aplicación, los beneficios que tiene este proceso de la Unión Europea. Vamos a ver un poco más justamente sobre la Unión Europea. La Unión Europea es una comunidad supranacional integrada por 27 estados, esto quiere decir 27 países. Tiene normas comunes aceptadas por ellos que se aplican sobre las de cada uno de los países. Eso quiere decir, en el caso, les pongo un ejemplo, que si nosotros quisiéramos aquí en Latinoamérica fusionarnos o unirnos en cooperación entre Venezuela, Colombia, Ecuador, Perú, nosotros prácticamente, ¿qué es lo que haríamos ahí? Qué sé yo, se generaría una supraconstitución. Eso quiere decir, fuera de la constitución que tiene cada uno de los países, obviamente se va a crear una mega constitución, la cual va a abarcar y proteger a todos los estados que están integrando esta unión. Es lo que hace la diferencia en cuanto a la Unión Europea. Entonces, en este sentido, obviamente aquí los 27 países, los 27 estados, tienen normas comunes aceptadas. Eso quiere decir un reglamento común que tienen que respetar cada uno de los países que están conformando esta unión. Se aplica sobre, obviamente, cada una de las leyes, de los reglamentos que tiene cada uno de los países. Las instancias directivas de la Unión Europea se llaman organismos comunitarios. Y estas son, obviamente, la Unión Europea está integrado por los siguientes organismos comunitarios. Por ejemplo, el Parlamento Europeo, que emite algunas normas legales y está integrado por miembros elegidos por los ciudadanos de cada uno de los países. El Consejo de la Unión Europea, instancia de representación de los gobiernos y de toma de decisiones políticas más importantes. Otro de los niveles o las instancias son la Comisión Europea, que es un órgano ejecutivo de iniciativas. También tenemos el Tribunal de Justicia, que garantiza el cumplimiento de las normas de la Unión Europea. El Tribunal de Cuentas, que vigila los gastos y también el presupuesto de esta unión. El Banco Central Europeo, que dirige la política monetaria y emite el euro, la moneda común, obviamente, entre todas estas naciones. La Unión Europea es la institución del mundo que dedica la mayor cantidad de recursos a la cooperación internacional. Obviamente porque entre cada uno de los países, obviamente existe un excedente bastante importante. Obviamente se han reducido los niveles de pobreza y pobreza extrema y obviamente al no tener gasto interno, obviamente, ¿qué es lo que tienen que hacer? Obviamente, como parte, como responsabilidad humana, obviamente tratan de ayudar a otras comunidades, a otros sectores, obviamente que tienen necesidades a través de recursos, obviamente de cooperación internacional. Aquí nosotros podemos ver justamente los países miembros de la Unión Europea que justamente se encuentran en azul, la adhesión hasta el 2017 en un celeste un poco más claro y sin fecha demarcada el resto de países que también se han ido incorporando a esta organización europea.
Pero no solo existe esta Unión Europea a nivel mundial, existen otro tipo de organizaciones también de estados, cooperación de entre estados, obviamente en diferentes sectores a nivel global y obviamente también dentro de nuestro sector, dentro de nuestra comunidad. Y vamos a ver cada uno de ellos y vamos a iniciar principalmente con la situación asiática. En Asia, la cooperación económica entre los países es muy dinámica, pero no existe sino inicios de integración, entendida en la forma como se ha dado en otras latitudes, sobre todo en Europa. El proceso es un poco más puntual. En el espacio asiático existen actualmente dos proyectos de libre comercio. La Asociación de Naciones del Sudeste Asiático, en su sigla ASEAN, Association of Asian National, y que se creó en el año de 1967 y agrupa a 10 estados miembros. Esta asociación cubre a 400 millones de personas de la región con mayor y más rápido crecimiento económico del mundo. Existe también el proyecto de cooperación económica entre Asia y también el Pacífico, que es en sus siglas APEC, que es Asian Pacific Economic Cooperation. Esta agrupación, creada en el año de 1989, tiene 21 países miembros del este asiático y norte y Sudamérica. En el año de 1996, las exportaciones de los países de la PEC significaron el 45% del comercio mundial, una cifra bastante importante dentro de los aspectos económicos, obviamente que se vienen desarrollando. Los proyectos de cooperación económica o integración regional en toda Asia del Este se han acelerado luego de las profundas crisis financieras de los años 1997 y 98. Sin embargo, todavía subsisten rivalidades comerciales entre los países asiáticos en temas de política agrícola y geopolítica, especialmente entre China y los países de la ASEAN, de la asociación que hemos estado analizando anteriormente. También existen, eh, también existen otro tipo de asociaciones en América Latina, el grupo de cooperaciones. Estados Unidos se ha mostrado tradicionalmente opuesto a participar en procesos de integración que signifiquen ceder parte de su soberanía. Por ello, su política ha sido promover acuerdos limitados solo de libre comercio. Con este antecedente, en el año de 1989, entre Canadá y Estados Unidos y luego con México, en junio de 1991 se firmó el TLCAN, que es el Tratado de Libre Comercio y América del Norte o NAFTA, con sus siglas en inglés. En México ha surgido oposición popular al tratado por considerarlo un mecanismo de penetración del neoliberalismo, que es totalmente nefasto y peligroso para el desarrollo, especialmente para los grupos pobres y extremadamente pobres de cada uno de estos sectores. En África existen otro tipo también de asociaciones de cooperación entre países. El continente que menos ha avanzado en su integración económica y política justamente es África. El comercio interafricano es muy pequeño y tiende a reducirse. La crisis económica y política, especialmente al sur del desierto del Sahara, ha reducido su participación en el comercio internacional. Así, 2 decenas de países africanos no tienen representación en la Organización Mundial del Comercio OMC, donde Nigeria y Sudáfrica son las únicas voces significativas que participan en ese proceso de integración. En el continente se han ido definiendo 14 regiones económicas que se superponen geográficamente. Entre ellas está la Unión de Magreb Árabe, la Comunidad de África Oriental, la Comunidad Económica de los Estados de África Occidental, la Unión Aduanera y Económica de África Central, la Unión Monetaria del Oeste Africano. De los más de 50 países africanos, justamente la mitad pertenecen a 2 de estas organizaciones. La República del Congo, por ejemplo, es el caso extremo. Pertenece simultáneamente a 4 organizaciones de países. Solo 7 países están en una sola organización regional. Y obviamente, mientras más organizados, mientras más fusionados a todo este tipo de organizaciones estén, es mucho mejor presentarse ante el mercado internacional. Y justamente vamos a ver
América Latina. ¿Cómo se ha ido integrando en cada uno o cuántos son las asociaciones o el sistema interamericano de bloques de integración regional, obviamente en América Latina? Y justamente vamos a ir viendo, vamos a ir analizando a breves rasgos un poco justamente de cada uno de este tipo de organizaciones. El sistema interamericano y bloques de integración regional y subregional en América Latina es bastante importante. En este sentido, nosotros vamos a ver a continuación una serie de organizaciones de países los cuales obviamente han buscado mejorar la calidad de vida de cada uno de sus ciudadanos a través de este proceso de integración, pero a su vez también han generado una mejor participación en el mercado internacional al estar totalmente unidos y obviamente fusionados a este tipo de organizaciones. Y empezamos con la primera, que es la OEA. La OEA es la Organización de Estados Americanos. Es importante el desarrollo que han demostrado justamente este tipo de organización. Tenemos la Alianza del Pacífico. La Alianza del Pacífico es el mecanismo de integración regional, uno de los más importantes dentro del área económica. La OECO es la Organización de Estados del Caribe Oriental. La CELAC, muy mencionada en la mayoría de las actividades, incluso de nuestro país, es el Sistema Económico Latinoamericano y del Caribe. Tenemos otro tipo de organización que es el PROSUR, que es el mecanismo y espacio de diálogo y cooperación de todos los países de América del Sur. La famosa CAN, que es la Comunidad Andina, la OEI, que es la Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura. SICA es el Sistema de Integración Centroamericano. La organización AEC, que es la Asociación de Estados del Caribe, la CARICOM, la Comunidad del Caribe, la OTCA, que es la Organización de Tratados de Cooperación Amazónicos, CISCA, la Secretaría de Integración Social Centroamericana, la ALADI, que también vamos a ver más adelante un poco de historia acerca de esta organización, que es la Asociación Latinoamericana de Integración, la CELAC, igual bastante mencionada, bastante publicada en todas las actividades que hace, que es la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños. Tenemos el proyecto Mesoamérica, que es el proyecto de integración y desarrollo mesoamericano, el famoso ALBA, que es la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América, es el Tratado de Comercio de los Pueblos en general, el Mercosur, el Mercado Común Sur, y el CEGIP, que es la Secretaría General Iberoamericana. Estas son la mayoría de las integraciones, las agrupaciones en las cuales participan la mayoría de los países latinoamericanos. Obviamente están fusionados y de esa manera, obviamente, generan una mejor participación en el mercado internacional y también buscan mejorar la calidad de vida, de cultura, de ciencia, tecnología a través de este proceso de integración en el cual se van intercambiando saberes y conocimientos entre todos los países. Vamos a hablar y vamos a ir viendo un poco de historia, justamente vamos a hablar sobre la Asociación Latinoamericana de Integración, la famosa ALADI. Vamos a ver un poco de historia, cuáles son las características más fundamentales dentro de este proceso y que obviamente vamos a ver y vamos a ir analizando. Pero, ¿qué es la Asociación Latinoamericana de Integración ALADI? La Asociación Latinoamericana de Integración ALADI, creada por el Tratado de Montevideo el 12 de agosto de 1980, es un organismo intergubernamental que promueve la integración de la región con el objetivo de establecer un mercado común latinoamericano. Entre los temas centrales que se abordan en este mecanismo está la facilitación del comercio y el acceso a mercados, transporte, cooperación educativa y cooperación científica. Entonces, es bastante integral. Con la ALADI se busca crear un área de preferencias económicas a través de tres instrumentos fundamentales. Primero, una preferencia arancelaria regional, también acuerdos de alcance regional y por último, acuerdos de alcance parcial. El Consejo de Ministros es la máxima instancia para la toma de decisiones dentro de la ALADI. También existe un comité de representantes que es el órgano político permanente.
una Secretaría General con sede en Montevideo, Uruguay, y una conferencia de evaluación y convergencia que tiene a su cargo la labor de examinar el funcionamiento del proceso de integración. También existen grupos de trabajo para cumplir la misión del organismo, entre los que se encuentran la Comisión de Presupuesto y Asuntos Institucionales y los grupos técnicos y normas disciplinarias. También facilita el comercio, acceso al mercado de bienes, servicios y nuevos temas, sistema de apoyo de los países de menor desarrollo relativo en sus siglas PMDR e integración social y productiva. Para el primer semestre del año 2025, Colombia asumió la presidencia del Comité de Representantes a través de la Embajada en la República Oriental del Uruguay y en su calidad de representante permanente en el mecanismo, el plan de trabajo está enfocado en ejes que facilitan el comercio, integración social y productiva, logística y promoción del comercio internacional. Así, Colombia busca impulsar la integración comercial en toda nuestra región y no solamente de Colombia. Obviamente que se está fusionando en este año, sino también de todos los países que están interactuando, fusionados en la Asociación Latinoamericana de Integración. ¿Quiénes hacen parte de la ALADI? Son países miembros de la ALADI, países como Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Cuba, Ecuador, México, Panamá, Paraguay, Perú, Uruguay y Venezuela. En cuanto a los candidatos, la entrada de Nicaragua fue aprobada por el Consejo de Ministros de Relaciones Exteriores el 11 de agosto del 2011. Actualmente Nicaragua está trabajando en el cumplimiento de requisitos para convertirse en un miembro pleno y activo de la ALAD. En cuanto a los países observadores de todo lo que desarrolle, la actividad que desarrolle la ALADI, son justamente El Salvador, Honduras, España, Portugal, Guatemala, República Dominicana, Costa Rica, Nicaragua, Italia, Suiza, Rusia, Rumania, China, Corea del Sur, Japón, Ucrania, San Marino y Pakistán. En cuanto a los organismos observadores, una cosa son países observadores y otra cosa son organismos observadores. Los organismos observadores que participan en el proceso de revisión de las actividades que realice la LADI son la CEPAL, la OEA, el BID, el PNUD, la Comisión de Comunidades Europeas, la CELA, la CAF, el ICA, la OPS o OMS y la CEGIP. Esos son los organismos que también observan el pleno cumplimiento y desarrollo correcto de esta organización. ¿Por qué la ALADI es importante, por ejemplo, para Colombia y no solo para Colombia, sino para toda la organización? El proceso de integración a nivel regional busca crear un área de preferencias económicas que puede proponer o potenciar las oportunidades de las empresas para crear y aumentar su participación en el mercado regional, complementando los esfuerzos nacionales para diversificar la oferta exportable y aumentar la competitividad de cada uno de los países, como producto de la cooperación entre el Ministerio de Comercio, Industria y Comercio, en sus siglas MINCID, y la Cancillería. Colombia participa en la LADI de manera técnica, activa y orientada a resultados concretos en el proceso de integración regional. ¿Cuáles son los logros que ha alcanzado justamente esta organización de países denominado ALADI? Durante el año 2025 y por tercer año consecutivo, Colombia mantiene la cooperación del Grupo de Trabajo de Acceso al Mercado de Bienes de la ALADI, tema central para el comercio y fortalecimiento de la integración regional. De igual manera, a través de la Embajada de Uruguay como representante permanente en el organismo o mecanismo y en articulación con el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo como cabeza del sector. Colombia, en este caso, participó en las reuniones, ruedas de negocios, semanas de conexión empresarial y ciclo país programados para este año. La edición del Expo Aladi 2024, macro rueda de negocios multisectorial, se llevó a cabo de forma virtual entre el 1 y 3 de octubre del año 2024.
brindó a las pymes, ustedes de pronto habrán escuchado, para otros serán términos nuevos, por ejemplo, ¿qué es pymes? Pymes son procesos de negocios internacionales, procesos de negocios virtuales. Entonces, en este sentido, en este año brindó a las pymes latinoamericanas una plataforma para exhibir sus bienes y también sus servicios, fortaleciendo así su potencial, ampliando su red de contactos y generando nuevas oportunidades comerciales en toda la región. Desde la gestión de la Secretaría General de Agenda de Trabajo se ha enfocado en la promoción de las pymes latinas y también de mujeres, así como el fortalecimiento del comercio electrónico, que hoy día es fundamental. Cuenta con el establecimiento de un sistema de apoyo a los países de menor desarrollo económico relativos de la región, tales como Ecuador, Bolivia y Paraguay. Son países de menor desarrollo económico. Además de las 7 AR, Colombia ha suscrito 13 AAP, en los que participan los otros 12 países miembros, además de Nicaragua, Costa Rica y la Comunidad del Caribe, excepto las Bahamas, Haití y Surinam. Son los países que se quedan a un costado en cuanto al desarrollo de todos estos procesos de integración y sobre todo del desarrollo mismo como tal, de la revisión y supervisión de todas las actividades que va desarrollando justamente la ALAR. Como esta descripción sobre esta asociación de países latinoamericanos, como es la LADI, obviamente tenemos el resto, existe una historia importante, existe un proceso de integración, existe un proceso de fusión, una serie de características en cuanto a la estructuración política, económica, social, cultural, en el cual prácticamente se van creando una serie de mecanismos de control y supervivencia de cada uno de los países dentro de estas agrupaciones, a fin de que se sientan cómodos y aparte de eso, que vean los resultados políticos y económicos favorables no solo para la región o para los países que lo conforman, sino para cada uno de los ciudadanos, las ventajas, los beneficios de que estos países se fusionen y obviamente las ventajas para cada uno de los ciudadanos que están conformando este proceso de integración. Entonces aquí nosotros hemos visto que obviamente hemos ido analizando en esta clase la importancia que enmarca el desarrollo y la asociación que deben desarrollar los países para conformar mega estados dentro, obviamente, de cada una de las regiones, los cuales les permite establecer diferentes mecanismos de comercio, sobre todo a nivel internacional. Son características y estrategias bastante importantes, los cuales obviamente busca, entre todos los aspectos, justamente reducir los niveles de pobreza y pobreza extrema en cada uno de los estados y sobre todo dentro de la región. Y de esa manera mejorar y volverle mucho más competitivo no solo a cada uno de los países, sino a la región entera en torno al comercio internacional y sobre todo al mercado internacional, donde se exporta, donde se importa determinados bienes y servicios. Señores y señores, de esta manera estamos ya llegando a la parte final del desarrollo de la presente clase. Ha sido un gusto haber compartido con ustedes el desarrollo de este tema, que es bastante importante que todos y cada uno de nosotros conozcamos. ¿Cómo estamos unidos? ¿Estamos unidos? ¿Estamos separados? ¿Qué es lo que pasa? A nivel de la región, a nivel de nuestro continente y a nivel internacional, cómo se han ido fusionando, cómo se han ido creando asociaciones y agrupaciones de cooperación entre países, los cuales es beneficioso para cada uno de los ciudadanos. Señores y señores, un gusto haber compartido el desarrollo de la presente clase correspondiente a la materia de ciencias sociales. Ha sido un gusto haber compartido con ustedes, pero no, obviamente no me despido y más bien les invito a compartir el resto de actividades y también nuestra clase de las 8:40 correspondientes a la materia de ciencias naturales, que les invito a continuar en el desarrollo de las actividades de esta noche. Gracias, licenciado.